Ok, buenas noches para todas y para todos. Acá iniciando con la tercera semana del módulo de fundamentos. ¿Alguna otra persona con alguna otra duda, alguna otra consulta? Ok, para hoy tenemos una materia eh, ya un poquito de más de nivel, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros estudio del trabajo. Vamos a dividirlo en varias partes. Primero vamos a ver lo que es la medición del trabajo, ¿verdad? En el caso de que ya conocemos algunas herramientas en las cuales involucran lo que es el mapeo, diagrama utilizando simbología, ya aquí podemos entrar a ver algunos aspectos más concretos en la parte de la medición del trabajo. Cuando hablamos de medición de trabajo hablamos de todas las actividades, tareas, de todo ese conjunto, ¿verdad? De procedimientos que se realizan con el fin de transformar materia prima en producto final, a lo que llamamos el proceso en general. ¿Ok? Acá para que se den una idea de cómo está dividido el estudio del trabajo, ¿verdad? Tenemos lo que es la medición el estudio de métodos y el estudio de tiempos, ¿verdad? Que los dos forman parte del estudio de trabajo, pero son hechos por aparte. Uno lo que nos ayuda en la parte de estudio de métodos es a mejorar los puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, por decirlo así, profesionalizar más las funciones del operario. Y en la parte de estudio de tiempos lo que nos ayuda es a obtener un mejor rendimiento, ¿verdad? O sea, aprovechar de la mejor manera el tiempo que se asigne para realizar las actividades de trabajo. Lo mismo que les acabo de explicar acá, ¿verdad? En el caso de estudio de métodos. Y las herramientas que podemos utilizar con respecto a el estudio de métodos son estos tipos de diagramas, ¿verdad? Que vamos a ver acá ya un poco más profundo. Diagramas de flujo, diagramas de operaciones, diagramas de proceso, actividades simultáneas, diagramas bimanuales. Estas dos son muy parecidas, y pues obviamente la simbología que se utiliza para cada uno de ellos. Si ustedes observaron en el video de la clase pasada, que no era para ustedes como dijo antes el compañero, se pudieron haber dado cuenta de que hay, ¿verdad? Al menos ahí estudiamos 15 símbolos diferentes. No todos los símbolos se utilizan en todos los diagramas, ¿verdad? Eso que nos quede claro. Hay símbolos que no aplican para ciertos diagramas, ¿verdad? Como hay símbolos que son exclusivos para un tipo de diagrama. Bueno, eso lo vamos a analizar un poco más detenidamente ahorita. Profe, ¿cuántos símbolos son? O sea, ¿cuántos símbolos son? Son como 40 en total, Ujú. pero nosotros, o sea, en el material solamente vimos 15. Voy Pero a es que en el video la maestra dice que son 12. la maestra esta, Ujú. Bueno, la profesora. esa maestra la voy a agarrar un día, Pérez. Vamos a ver, voy a abrir aquí Vicio para que se den una idea. Ok, aquí tengo abierto el programa de Vicio, ¿verdad? Y si yo me voy a los diagramas de flujo básico, me van a aparecer estos símbolos, ¿verdad? Algunos de estos símbolos no los vimos, ¿verdad? No están dentro del material, como por ejemplo este, ¿verdad? Este que está acá, lo que me indica es una tarea en equipo o una actividad de trabajo en equipo, o sea, que involucra a varias personas, ¿verdad? Este no está incluido. Tampoco incluí esta parte, ¿verdad? Que son datos externos, o cuando yo requiero ingresar a una base de datos pero externa, no de la compañía, yo solamente les incluí la base de datos normal, ¿verdad? Estos que aparecen acá para básicos, o sea, son formas básicas, pero yo también puedo traerme más símbolos, ¿verdad? Porque si yo ocupo, por ejemplo, de otros tipos, puedo traerme de algunos otros, ¿verdad? Donde puedo ver
otros tipos de simbología. Ese es uno, este es otro, ¿no? Aquí ya puedo ver otros símbolos ya de otros usos, por ejemplo este, ¿verdad? El del círculo. El círculo solamente lo utilizo para ciertos diagramas, por ejemplo para hacer planes de calidad, donde pues ahí me indica proceso. Si uso en el otro, pues voy a tener que utilizar el rectángulo, que es una actividad, perdón, este círculo sí es operación o proceso. En el rectángulo solamente operación. Por ejemplo, aquí pueden ver un símbolo, vamos a ver. Digamos, aquí tienen el de documento, ¿verdad? Tenemos el de documentación. Pero hay un símbolo de documentación muy interesante, pero para ver si lo encuentro. Creo que está aquí. Sí, aquí está. Tengo que ir a buscarlos a varios lados, ¿verdad? Porque no todos están en el mismo lugar. Aquí tengo uno de documentación muy interesante, que es cuando tengo varios documentos. Aquí yo puedo encontrar este símbolo donde no solamente hay uno, sino varios documentos, o sea, documentación múltiple. Por eso les digo, no sé exactamente cuántos símbolos hay. Yo he utilizado varios, pero hay al menos cerca de 40 que podemos usar. En el material, pues yo incluí 15, o creo que incluí 15, ¿verdad? Tendría que contarlos. A ver si consigo un abaco por acá y los voy contando. No, mentira. Ok. La metodología que vamos a utilizar para medir lo que son los procesos de los métodos es mediante esta serie de pasos. ¿Okay? Estos pasos van de manera secuencial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que primero vamos a utilizar la fase de escoger, luego registrar, analizar, diseñar, aplicar y mantener, en este orden. ¿Ok? No se lo tienen que aprender, pero bueno, esto es pregunta de examen, el orden en el que se tiene que acudir. Y bueno, aquí les explico un poco cada uno. Por ejemplo, escoger, que es la primera, pues vamos a tener la posibilidad de trabajar con diferentes procesos, o en este caso condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que involucran la fase de escoger? Bueno, tenemos la condición del recurso humano, la condición tecnológica y la condición de la plata, condición económica. Bueno, pues el recurso humano tiene que ver con todas las actividades que en los empleados puede causar satisfacción o insatisfacción, actividades peligrosas, actividades que se pueden tornar repetitivas y por ende muchos opten por dejar de realizarlas, ¿verdad? Porque de alguna manera es cansado, y algunas que no aportan mucho. En la condición tecnológica tenemos pues, siempre la necesidad de actualizar, ¿verdad? Hoy sale una tecnología y el día de mañana ya hay alguien buscando cómo suplantar esa nueva tecnología, además de que nos ayuda, ¿verdad?, a automatizar todo lo que tiene que ver con los procesos y el servicio al cliente. Y por último, la condición económica. Como les dije, pues tenemos la condición humano, tecnológica y económica para lo que es la fase 1, que es la fase escoger. Y la económica, pues obviamente es verificar todas las condiciones que tienen que ver con los costos, con los cuellos de botella que aumenten el tiempo, el manejo de materiales, la distribución de planta para poder lograr un poco más de efectividad y demás. Entonces ahí tenemos la primera fase con esas tres condiciones. La segunda fase, muy importante, bueno, para todos los que trabajan dentro de una empresa que esté normalizada, pues aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver esa actividad que es la actividad de registro, ¿verdad? Que es anotar, ¿verdad?, en papel, ya sea en papel o en digital, cómo se van realizando las tareas, ¿verdad? Quién las realiza, de qué manera se realizan, cuándo se realizan. ¿Esto por qué? Porque es súper importante
para cuando yo necesite hacer un rastreo o lo que llamamos nosotros trazabilidad. Cuando algo llegó mal al cliente, mira, o sea, pasó por controles y aún así llegó mal a donde el cliente. ¿Cómo sé yo qué fue lo que pasó? Pues por medio de los registros. Pues estos registros me permiten poder anotar todos los procesos con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Dentro de los diagramas que vamos a ver, y obviamente también lo que son los métodos de movimientos que vamos a ver más adelante, que son los movimientos de Tervin. Cuando vean esa palabra aquí, si la ven y no entienden qué es, esta palabra se refiere a los 18 tipos de movimientos propuestos dentro del análisis de tiempos, de tiempos y movimientos, perdón. Pasamos a la tercera fase, que es la fase de analizar. Ya cuando yo tengo seleccionado el tipo de condición, registro las actividades, a ella yo voy a poder tener la manera de poder analizar con datos suficientes el comportamiento de las actividades, ¿verdad? Porque yo no puedo entrar a analizar, ¿no? Yo no puedo entrar a analizar algo sin tener suficientes datos, o lo que llamamos nosotros suficientes evidencias. En buena teoría yo tengo que tener algo que me respalde para la toma de decisiones, ¿verdad? Diferentes técnicas que se puede utilizar, ¿verdad? Internamente, ya sea individual o en equipo, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de interrogatorio, donde se pueden realizar preguntas de cómo llegar a la mejora dependiendo de los datos que yo tenga. ¿Ok? Posteriormente, después de analizar, nosotros podemos proceder a un tipo de actividad muy importante, ¿verdad? Y ese tipo de actividad pues no son todos los que la hacen, ¿verdad? Porque a la hora de diseñar es digamos que un punto muy crítico dentro de la fase de procesos, ¿verdad? No es simple y sencillamente, mire, hagamos esto así como así, no. Como les dije, primero tenemos que tener datos, tenemos que tener un análisis y poner a prueba diferentes diseños, ¿verdad? No siempre el primer diseño que se hace es el mejor, pero bueno, siempre para tener un diseño y mejorarlo poco a poco, ¿verdad? Porque como les dije, no siempre a la primera, es pues empezar con el mejor material, o sea, escoger, por decirlo así, la mejor materia prima para ir probando y definir si se puede cambiar la calidad o el tipo de material con el que se trabaja, ¿verdad? La quinta fase es la fase de aplicación, ¿verdad? Obviamente ya después de que se diseña, se pone a prueba, se pone en marcha y se implementa ese método que previamente estuvo diseñado. Igual en la parte de implementación o de aplicación existen diferentes etapas, se van a ir dando diferentes etapas. Algunas puede ser que duren un poco más que otras dependiendo del comportamiento obviamente del análisis previo y el diseño, pero igualmente se van a dar estas etapas dentro de la fase de aplicación, ¿verdad? Como es vender las ideas, ¿verdad? Pues proponer lo que se va a aplicar, ¿verdad? Con suficientes evidencias, preparar un informe, examinar el informe con los jefes, con la dirección, con la gerencia, ¿verdad? Y una vez aprobado, pues poner en marcha las normas. Por último, la última fase, no por último, pero la última fase vendría a ser la fase de mejora, lo que llamamos la fase de mantener. Eso quiere decir que si por A o por B tenemos que volver a empezar con otra vez la primera etapa. ¿Cuál era la primera etapa? ¿Alguien que se acuerde? Tenemos que empezar de nuevo con la etapa 1, que sería la etapa de seleccionar o escoger. Eso quiere decir que vamos a estar en un ciclo en el cual vamos a obtener un mantenimiento de ¿qué?
Bueno, aquí lo que vamos a estar aplicando en esa fase 6 de mantener es la filosofía Kaizen, ¿verdad? Lo que es lo que llamamos mejora continua, que tal vez algunos ya la han podido ver o han escuchado de ella. Pues vamos a ir hablando de eso también en algunos temas, pero acá es aplicándola obviamente a la fase 6, que es la que me indica que yo necesito mantener una mejora continua, ¿verdad? La filosofía Kaizen lo que nos dice o se resume en esta frase: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Siempre es buscando una mejora con respecto a cómo vaya pasando el tiempo. Y aquí tienen una frase de Hipócrates: lo único permanente es el cambio. Hipócrates, o no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a las fases del estudio de métodos? Bueno, el otro componente del estudio de trabajo es el estudio de tiempos, ¿verdad? Que el estudio de tiempos, como lo habíamos visto al inicio, lo que puede resultar en una mejora del rendimiento, ¿verdad? Tratar de aprovechar de mejor manera los tiempos que se utilizan para la programación de la producción, ¿verdad? Aquí tal vez para que se den una mejor idea y entiendan un poco, tal vez en alguna empresa donde ustedes trabajan o han trabajado, muchas veces llega algún practicante, ¿verdad? De ingeniería industrial o de producción industrial o algo parecido, y llega a ser como un tipo de pasantía, ¿no? Entonces se le asigna un lugar para que esté tomando tiempos, tomando anotaciones. Entonces incluso mucha gente hasta se siente incómoda, ¿verdad? Muchos operarios se sienten incómodos de que tal vez estén viendo a ver si se jalan una torta. Bueno, no, eso es parte de un estudio que está haciendo, que involucra lo que es el estudio de tiempos, ¿verdad? Donde pues trata de hacer un balanceo y pues hacer un tipo de propuesta o de tesis para lo que es la mejora del rendimiento. Entonces ahí tal vez, si han tenido esa experiencia, que sepan que va inclinado hacia eso, ¿verdad? Todas estas consideraciones, ¿verdad?, se aplican, ¿verdad?, a la hora de realizar un estudio de tiempos, ¿verdad?, donde involucra, ¿verdad?, todas las actividades que se realizan y con los procedimientos que se establece por parte de la dirección o la jefatura correspondiente. El objetivo principal, siempre hay un objetivo, el objetivo principal en general del estudio de tiempos es investigar, reducir y finalmente eliminar o tratar de eliminar los tiempos que no aportan nada. ¿Okay? Qué sé yo, si en algún momento el operario está realizando alguna actividad que no involucra ningún valor agregado, la idea es tratar de identificarlo y pues eliminarlo mediante este tipo de estudios. ¿Ok? Bueno, las técnicas utilizadas, las técnicas que van a utilizar para este estudio de tiempos son las que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es la estimación, ¿verdad? Para ello se utiliza lo que es un tipo de estadística que se llama estadística inferencial, ¿verdad?, que es donde a partir de datos recopilados se puede dar una estimación del comportamiento, ¿verdad?, y poder analizar los tiempos que son improductivos. Obviamente esto mediante registros, ¿verdad? Principalmente se requiere mucho tiempo de registro, por eso es que están bastante tiempo realizando ese tipo de estudio, ¿verdad?, para poder obtener lo que llamamos registros históricos, ¿verdad?, que me puedan sustentar con datos válidos esa estimación posterior.
Ok. Para el estudio de tiempos hay varios instrumentos, no crean que solamente están los cronómetros, ¿verdad? Aunque eh, con los cronómetros de hoy en día pues podemos lograr una mejor precisión, pero también existe un programa, ¿verdad?, que se llama Conel, que viene a ser una tabla computarizada de tiempos que me permite una estandarización. Entonces, por aquello, si en algún momento les hablan o escuchan algo de Conel, tiene que ver con esta tabla computarizada para la estandarización de tiempos. La otra técnica vienen a ser las consideraciones preliminares, ¿verdad? Esto es cuando la empresa cuenta con datos anteriores, ¿verdad?, o experiencias anteriores. Muchas veces tal vez la empresa empieza de cero, entonces se tienen que conseguir datos que hayan ocurrido, ¿verdad?, históricamente en otras empresas, ¿verdad? Definir elementos constantes y elementos variables en este caso. La otra técnica utilizada en el estudio de tiempos es las fórmulas, ¿verdad? Ahí perdón, las fórmulas vienen a ser un tipo de estudio algebrálgico. De hecho, existe lo que es la programación lineal, ¿verdad?, que utiliza fórmulas algebrálgicas. ¿Qué son fórmulas algebrálgicas o qué es el álgebra? ¿Verdad? No sé si se acuerdan, ¿verdad?, cuando estaban en el colegio, ¿qué es el álgebra? O sea, no me digan que no pasaron matemáticas. No es muy fácil. Bueno, les digo, el álgebra es el estudio de las matemáticas con fórmulas utilizando números y letras. ¿Qué son las letras? Bueno, las letras vienen a ser valores incógnitos o valores que yo sustituyo por algo en lo cual yo conozco posteriormente. O sea, por ejemplo, x más 2. Voy a quitar esto de acá. Si por ejemplo yo les digo x más 2, pues estoy utilizando letras y números, pero la x tiene un valor. ¿Cuál valor es el de la x? Pues es un valor que yo necesito averiguar. O si lo sé, pues lo sustituyo en esa operación. También podemos utilizar lo que llamamos como MTM, ¿verdad?, que son los tiempos predeterminados. Es una tabla en la cual me indica los tiempos que tiene en estándar cada movimiento que se realizan con diferentes partes del cuerpo, ¿verdad?, ya sea que yo levanto, sostengo, traslado, ¿verdad?, y todo lo demás, con respecto a una tabla que se proporciona con tiempos predeterminados. En este caso, pues hablamos del sistema métodos y mediciones de tiempo, ¿verdad?, que les dije antes, que es el MTM, que involucra algunos movimientos como estos: alcanzar, ¿verdad?, que es mover el brazo hacia cierta posición para llegar a un objeto, ¿verdad? Una vez que se tiene el objeto, puedo moverlo, o sea, trasladarlo de un lugar a otro, puedo girarlo, ¿verdad?, que ahí es agarrarlo y girarlo en grados, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, 100 grados, 180 grados, 90 grados, ¿verdad?, hablando por ejemplo en posiciones del reloj. Aplicar presión, que es una vez que se tiene el objeto, pues agarrarlo con más fuerza. Sostenerlo o cogerlo, que vendría a ser agarrarlo con la mano pero sin mucha presión. Soltarlo, pues, abrir la mano, dejarlo ir. Y posicionar es ubicarlo en un determinado momento, en un determinado lugar, perdón. Okay.
Esos movimientos del MTM que les acabo de explicar, acá los pueden ver de mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, el del alcanzar, donde pues tengo que tomar en cuenta tres aspectos importantes, ¿verdad? Que es el nivel de control, el tipo de movimiento hacia donde yo tengo que trasladar la mano y la distancia que tengo que trasladarlo, ¿verdad? Aquí pueden ver diferentes tipos de niveles de control, aquí no me voy a meter mucho en eso, ¿verdad? Los tipos de movimientos cuando uno alcanza, ¿verdad? Ya sea pasarlo de un lugar a otro, simplemente pasarlo del principio a fin, o un movimiento del principio a fin extremadamente raro donde yo no sigo un patrón constante. Tomar en cuenta la distancia, ¿verdad? Es súper importante porque muchas veces no solamente con estirar la mano es suficiente, sino que a veces también tengo que utilizar el cuerpo para poder lograr esa distancia del movimiento del objeto. Lo que les decía de girar, ¿verdad? Que es trabajarlo en grados, ya sea a la izquierda o a la derecha, aplicar presión, que es tomar el objeto con más fuerza, en este caso tomar o coger. A veces yo no digo mucho esa palabra porque bueno, aquí en Costa Rica la utilizan para otras cosas, pero realmente solo en Costa Rica, ¿verdad? El término coger viene a ser lo que nosotros llamamos como tomar, ¿verdad? Pero no tomar lo que ustedes están pensando tampoco. O sería algo así como agarrar, profe. Sí, sí, tomar o agarrar. Es que agarrar, bueno, pues, vieras que extraño. A nosotros los costarricenses, tal vez nosotros nos burlamos de cómo hablan en otros países, pero vieras cómo se burlan de cómo hablamos nosotros, aunque ustedes no lo crean. Entonces cuando uno está en otro país y dice agarrar, pero dígalo bien, hable bien. Entonces ese agarrar nosotros lo pronunciamos con la R muy, muy débil, aunque es una doble R, porque si usted lo escribe es una doble R, agarrar, nosotros lo pronunciamos muy mal. Entonces vieras qué feo cuando uno habla, porque usted habla así, como con pereza. No es que uno habla con pereza, es que ya uno habla así, ¿verdad? Entonces por eso les digo, vieras que a veces yo trato de no usar palabras así porque me acuerdo, ¿verdad? De cómo se burlan de uno. Pero sí, viene a ser lo mismo que agarrar. ¿Okay? Soltar, que viene a ser en dos simples casos, ¿verdad? Soltar una cuestión normal, ejecutando nada más abrir la mano, los dedos, y otro, ¿verdad? Soltar en contacto, simplemente cuando el objeto está inamovible en una parte, se suelta y no consume mayor tiempo. El último, entre comillas último, viene a ser posicionar, ¿verdad? Que una vez que uno ha tomado el objeto, lo traslada, lo alcanza, lo mueve, lo gira, lo que queda es ubicarlo en un lugar específico. Ese posicionar se puede hablar de que se puede alinear, se puede ajustar, se puede dar en un punto de simetría o para que sea de fácil manejo. Punto de simetría quiere decir cuando yo tengo dos lugares y necesito que ambos lugares queden asimétricos, ¿verdad? Mediante el movimiento de objetos. Ahí tal vez ustedes alguna de las cosas las puedan relacionar con algunas tareas que hagan, ¿verdad? Y tenemos un movimiento extra, no está incluido ahí, pero es importante manejarlo, que es el martilleo. ¿Por qué digamos extra? Porque aquí yo no utilizo solo las manos, no les dije antes, ¿verdad? Perdón. Pero todos estos movimientos, como lo dice acá, son movimientos manuales, o sea, utilizando las manos, ¿verdad? En este último, aunque utilizo las manos, estoy utilizando adicionalmente una herramienta, ¿verdad? Que viene a ser un martillo, ¿verdad? Pero el martillo por sí solo no va a hacer nada, necesito utilizar la mano. Entonces el martilleo viene a ser ese tipo de movimiento que yo realizo con el fin de posicionar, en este caso un tornillo, un clavo, ¿verdad? Con una herramienta que viene a ser el martillo, ¿verdad? Ese movimiento se va a ver afectado. Digamos, yo necesito clavar el clavo, perdón la redundancia, ¿verdad? Pero yo necesito clavar el clavo. ¿Cuántas veces tengo que martillar yo ese clavo? Eso es muy dependiente, ¿verdad? Porque va a estar relacionado con la fuerza en la que yo martillé.
Si yo utilizo una mucha fuerza, puede ser que con 3 4 martilleos logro clavar el clavo. Pero si yo no lo hago muy duro, yo que voy ahí trabajando tranquilo, pues puede ser que con 10 15 martilleos yo logre clavar el clavo. Entonces estamos haciendo la misma actividad, pero utilizando más movimientos que los que debería utilizar. Obviamente no todos tenemos la Profe, misma fuerza. sin embargo, si usted lo viera de ese lado, porque también puede ser el material que vaya a usar, ¿no? Así digamos, hablando digamos en mismas condiciones, tal vez de que yo le digo a un muchachito, digamos de 15 16 años, y le digo a un operario experimentado de 30 32 años, ok, utilice este mismo martillo, este mismo clavo en una misma superficie. ¿Verdad? Probablemente no vayan a utilizar la misma cantidad de martilleos, ¿verdad? Por el tipo de contextura que tienen ambos. Entonces todas esas cosas son las que se toman en cuenta para el estudio de tiempos, ¿verdad? Con respecto a la estandarización que se usa, ¿verdad? Mira, una persona utiliza tantos movimientos, otra persona utiliza tantos. Entonces la idea es llegar a un estándar, ¿verdad? Un estándar en el cual sea parecido para cualquier operario que esté dentro de la empresa, ¿verdad? Obviamente ahí se utilizan los operarios que están dentro de la empresa. Normalmente la parte de recursos humanos siempre tiene como un estándar de edades, ¿verdad? Dependiendo del departamento. Digo yo, ¿verdad? Tendría que entrar un poco más, ¿verdad? A ver las empresas cómo están hoy en día, pero hasta donde yo me acuerde, son muy pocas empresas, ¿verdad? Que tienen una diversidad, ¿verdad? En la cual uno encuentra gente de todo. Pero a veces sí se inclinan mucho por mantener un estándar, ¿verdad? Principalmente para que no afecte eso, ¿verdad? Los estándares de tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para la otra semana, yo voy a explicarles una cuestión que vamos a ver la otra semana, que son unos diagramas de PERT. Si ustedes quieren tener vicio, lo quieren hacer en vicio, excelente. Si no, lo pueden hacer también en Word o en PowerPoint, ¿verdad? Así que no se preocupen. Igualmente ahí van a tener un trabajo adicional, más bien no es trabajo adicional, son puntos adicionales, ¿verdad? Ese sí sería bueno que utilicen vicio, y si no tienen vicio, entonces sería mejor que lo hagan con a mano, ¿verdad? Con una regla y los símbolos que tiene la regla, para que son puntos adicionales, ¿verdad? Que se pueden ganar aparte de los que ya están establecidos para la nota. Igualmente yo hablo de eso la próxima semana. eh, lo que pasa es que digamos, si alguien tiene por ejemplo un 97 y son 5 puntos adicionales y me dice, profe, guárdeme los 2 puntos para el otro módulo, eso ya no aplica, ¿verdad? Se usan y se aplican solo para este módulo, porque tiene que ver con la parte de diagramas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si tienen todavía Todo claro. si tienen todavía algún problema con plataforma, bueno, pues ahí igualmente me dicen hasta donde yo pueda ayudarles, ¿verdad? Si no, creo que con la compañera Noelin creo que todavía tengo algo pendiente ahí, que no creo que se me ha olvidado. Sí, profe. Sí, y yo no sé si la otra semana, ¿verdad? El año pasado sí habían dado una semana de vacaciones a mediados de año, ¿verdad? Yo me acuerdo. Eh, yo creo que esta semana también, este año también, así que no me extrañaría que la otra semana sean vacaciones. ¿Ok? Pero si es así, pues ahí les avisan y les aviso. Si no, pues igual clases normales. Pero ahí por aquello, este, yo creo que sí lo van a dar. No he preguntado, ¿verdad? La verdad, pero probablemente sí. Pues por aquello para que tomen ahí un descanso la otra semana. Está Igualmente, bien, profe. Buenas noches, muchísimas gracias. con gusto, si tienen alguna duda, ahí me dicen. Igual me quedo un rato más por acá. Voy a revisar a ver si eh, esta cuestión con la compañera, bueno, la compañera Fanny está con, no creo que no se desconectó, ¿verdad, Fanny? Bueno,
ni modo. Hay cualquier cosa que